Vamos a leer solo 3 versos de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Permítanme, me ubico acá. Y vamos a leerlo de manera antífona. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tomen asiento, mis hermanos. Yo sé que todos tienen tos, se estornudan, tienen gripa, pero aquí todos estamos bien en el Señor. Dele la mano a su hermano, salúdelo y dígale bienvenido al libro de Hebreos. Pasajeros con destino a la ciudadanía de los hebreos, ajusten su cinturón. Por favor, ponga en silencio su celular, que este vuelo va a arrancar. ¿Qué o quién es un hebreo? El libro de los Hebreos está dirigido no a los israelitas, no a la nación de Israel. ¿Queda claro? Porque vamos a ver quiénes son los hebreos. Está dedicado no a la nación de Israel, ni siquiera a los judíos. Recuerde que los judíos es una religión. La gente que nace en Israel se llama israelita. Y el israelita tiene por tradición su religión, que es el judaísmo. No está ni escrita a los israelitas, ni está escrita a los judíos, sino a los hebreos. La palabra, que literalmente significa un inmigrante, el que cruza la frontera, el que atraviesa el río. Los que se van para Estados Unidos y cruzan por el río, ¿cómo se les denomina? Los mojados. Así les sucede a estos hermanos que atraviesan la frontera, atraviesan el río Eber, y por eso son llamados los hebreos. En Estados Unidos un mojado es uno que atravesó el río. Y en nuestro contexto, el que atravesó el río, el que emigró, el que salió de los caldeos, hebreo. Muy bien. La palabra literalmente significa un inmigrante, uno que cruza al otro lado. En los días de Abraham habían muchos que emigraron del valle del Tigris de Éufrates al oeste, hacia Canaán y hacia otros lugares. Cuando Abraham fue a Canaán, la idea no era exclusiva de él, aunque su razón de inmigración era ciertamente única, porque fue Dios quien lo llamó. Recuerden que nuestro padre Abraham, nuestro abuelo Abraham, porque su abuelito, bueno, su póngale todas las que quiera, tarabuelo, él era un idólatra como nosotros. Él vivía en Ur de los caldeos. El papá de él hacía imágenes. Y eso era terrible. Y el Señor le dijo a Abraham: levántate de aquí y ve a la tierra que yo te mostraré, y de cierto te bendeciré. Eso dice el libro de Génesis capítulo 11 y capítulo 12. Yo quiero que usted entienda
que los personajes de la Biblia son familiares suyos. Ya ahorita les voy a decir por qué, porque nosotros traemos la descendencia espiritual de la promesa. Moisés es familiar suyo. Sansón es familiar suyo. ¿Lo sabían o no? Por la fe. Por la fe. Nosotros seguimos las pisadas de ellos. Abraham también era hebreo, debido a su descendencia con Heber, la cuarta generación después de Noé. Por eso es que ese río es denominado de la tierra de Heber. Por un lado es descendiente de Heber, pero por otro lado, al cruzar el río, doble connotación para ser llamado hebreo. Ahí lo tienen registrado. También era hebreo por elección cuando emigró a Canaán. Eso lo leemos en Génesis 12, del 1 al 4, donde el Señor dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le dijo a Abraham que abandonara sus raíces, que eran los caldeos. Es lo que también el Señor le dice a la iglesia y le dice a su merced y me lo dice a mí: sal de lo que tú crees. Sal de donde estás metido, porque te voy a bendecir. Pero no va a haber bendición si tú no sales como debes salir. ¿Recuerdan que Abraham se llevó un colgandero? Hoy es la clase de los niños. Abraham suelta el colgandero. Se llevó un familiar. ¿Quién? Su sobrino Lot. El Señor le dijo: deje su familia. El Señor hará la obra, pero usted no se lleve a ninguno que le haga tropiezo en su propia vida. Se me olvidó decirles que el río es Silón Heber. Dios dijo a Abraham que abandonara sus raíces en los caldeos. Cuando salió con fe, se convirtió en inmigrante hebreo por decisión personal. Estamos mirando que es un hebreo porque es la carta a los hebreos. O sea que dentro de los israelitas y dentro de los judíos hay un pueblo. Y ese pueblo es denominado los hebreos, que son la parte espiritual. Esos hombres que nacieron en la nación de Israel son israelitas. Ahora se convierten a su religión, son israelitas judíos, pero todavía no son hebreos. El hebreo es aquel que toma la fe del Señor y sigue lo que el Señor le dice sin saber para dónde es que va, pero confiando en el Señor. Son los hombres y las mujeres que caminan con la promesa de Dios. Ellos son denominados hebreos. Este libro fue escrito a otros inmigrantes de la iglesia del siglo I. Hoy tengo que decirles a ustedes: ustedes son los hebreos espirituales, porque ustedes obedecen a la palabra del Señor. Estos hebreos que venían caminando con su tradición, porque ellos de lógica que tenían que ir al culto, y su culto era en el templo, su sitio de reunión. Estos hebreos que conocen al Señor, quiero explicarles algo. Dentro del pueblo de Israel venían los judíos. Vamos a citarlo desde la época de Esdras hacia acá. Cuando ellos cayeron en cautividad, ellos se mezclaron y cogieron muchas costumbres y muchas creencias. Pero hubo un grupo llamado el remanente que no cogió esas costumbres ni esas creencias. Siempre ha habido un pueblo que no se contamina en medio de las edades, en medio de los tiempos. Ellos crearon una religión llamada los judíos y tomaron la ley del Antiguo Testamento y la tergiversaron. Y ahí es donde se crea ese famoso judaísmo. Y cada uno con su secta. Tenemos a los saduceos, a los fariseos, a los esenios, a los herodianos, a los celotes y una cantidad de religiones que se crea ahí. Estos hombres que han venido esperando el camino del Señor, que van al templo, que llevan sus ofrendas, que llevan sus sacrificios, ahora viene la palabra del Señor y el Señor les dice: ustedes son los hebreos y necesito decirles algo. Ya no más sacrificios en el templo. El templo va a ser destruido. No se preocupen, porque el sacrificio que ustedes necesitaban ya se ofreció, el Cordero Inmaculado. ¿Quién es? El Señor Jesús.
Eso es difícil cuando su merced toda la vida le dieron un redondel de pepas llamado rosario, y no necesariamente tijeras, sino un rosario, y usted comienza a rezar con eso, y dura 20, 30 años, y un día le dicen, bote eso, que lo llama el Señor a hablar con él. Es muy difícil desprendernos de lo que hemos traído toda la vida en nuestras tradiciones, en nuestra religiosidad. Vaya aquí y quítele un país a la Virgen María y verá. ¿Recuerdan en la época de Martín Lutero? Yo sé que no recuerdan porque ustedes no son de esa época, pero les voy a contar lo que dice la historia. Cuando Martín Lutero pegó las 95 tesis en Wittenberg, muchos comenzaron a conocer la palabra del Señor y todos se volcaron a las calles a comenzar a tumbar las imágenes que habían en las plazas de las vírgenes y todo, y Martín Lutero los llamó y les dijo, no hagan eso, no rompan esos yesos, sáquenle los ídolos del corazón a los hombres. ¿Ha visto un creyente cuando se convierte que quiere tumbarle toda su tradición pagana a la familia? Debemos ser sabios, muy sabios. Hay que presentarles el mensaje del Evangelio tal cual es. Este libro fue escrito a otros inmigrantes en la iglesia en el siglo I, quienes como Abraham habían dejado la casa de su padre, el judaísmo, y habían cruzado hacia un nuevo camino. Es lo que nos compete hoy a nosotros. Pueda que tú seas creyente también, y pueda que tengas religión, y el Señor dice, es hora de abandonar eso y entrar por esa senda de la vida espiritual. Habían dejado las llamadas raíces judías, la cultura que rodeaba el antiguo pacto con su templo, sus sacerdotes, su sistema de sacrificios. ¿Usted sabe lo difícil que es eso? Cuando una persona ha nacido en una cuna religiosa, abandonar sus raíces cuesta. Cuenta la historia que el apóstol Pablo le sucedió eso. La familia lo desheredó por haber seguido a ese Jesús llamado el Mesías. Y mucha gente, como leímos en las iglesias de Apocalipsis, muchos fueron perseguidos en economía, físicamente. Hay gente que hasta el día de hoy, si usted se mete a esa religión por acá, pues pero, ni vuelva. Por acá, ni vuelva. Y es difícil soltarnos. Usted sabe lo que es ir y decirle a un hermano por allá de estas iglesias que el ayuno no lo salva. Y que de pronto esos ayunos que ha hecho, los ha hecho en la carne. Y que los ayunos para el Señor son así. Que el ayuno es hambre por Dios. Sacarle las ideas a las personas de la cabeza es difícil. Para eso necesitamos la escritura y necesitamos la verdad. Amén. Estoy aterrado de que el 90% de la iglesia cristiana anda asustada con el virus, que es una propaganda. Y andan asustados. Y reprenden al demonio del coronavirus. Increíble. Y ya no toque porque se contamina. Y salen esos pueblos de Italia cantando, pero nadie se quiere arrepentir. Y todos, ay, ese pueblo como se une, como se quiere. Y salen en España, ¿y quién se quiere arrepentir? Cuna de homosexualismo, prostitución y cuanta porquería hay. Pero tan lindo que todo el pueblo sale a cantar. Pero nadie se quiere arrepentir. Y estas son las oportunidades que el Señor le da a la iglesia para decirle al mundo, si no se arrepiente en su pecado, perecerá. Y solo hay uno que sana. Es increíble. Hablamos de 50 millones de personas en la tierra y yo estoy... Y el virus está supuestamente por todo el planeta. Y solo han muerto 3.000. Bueno, yo digo murieron 20 millones de personas, que es uso. Pero 3.000. De 100 personas que de pronto se contagian, 3 mueren. No hay cura, escuche esto, escuche el trabajo psicológico. No hay cura, pero los otros 97 se recuperan. Juegan con la mente del ser humano y el ser humano corre a lo que le dice.
¿Qué problema? Nosotros somos hombres y mujeres del reino que debemos estar creyendo todo lo que se nos dice. Recordemos entonces que nuestra herencia espiritual está en aquellos que por fe cruzaron con Abraham, los que cruzaron con Moisés y los que cruzamos ahora con el Señor. Recuerda, Abraham cruza el río Eber. Con Moisés, ¿qué cruzamos? El Mar Rojo. Con Josué, el Jordán. Y con el Señor Jesús, el torrente de Cedrón y el Jordán. Al igual, hoy la iglesia debe abandonar ese culto pagano. ¿Sí me están escuchando? Ya. Al igual, hoy la iglesia debe abandonar ese culto pagano basado. Escúchenme, hermanos. Los que tienen redes, si mandas 10 veces, tu mamá se salva. Cadenas de yo no sé qué. Si eres creyente, dale like. Y una cantidad de bobadas que la gente se entretiene en eso. Al igual que hoy, la iglesia debe abandonar ese culto pagano basado en la exaltación del hombre. ¿No es lo que estamos viviendo hoy en día? Yo le dije, Señor, ¿por qué estos palabreros hoy en día se me levantan? Son apóstoles, son profetas, y la gente corre detrás de ellos. Estoy molesto. Y me dijo, sí, debes estar molesto, porque se te olvidó lo que dijo mi siervo a Timoteo. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, mantente quieto. O sea que si todos se tiran allá, usted también debe estar molesto por descuidar la lectura. No es que la iglesia de allá esto y la iglesia de allá lo otro, y el pastor por aquí, el pastor por allá. Desde que ustedes se acerquen al Señor por la Escritura, lo honren y lo respeten, soy un hombre feliz, porque nos veremos todos allá. Allá entraremos todos como ovejitas saludando al pastor, al verdadero pastor, al pastor de las ovejas, el que pone su vida por nosotros, el que nos ayuda, el que nos cuida. Así es que no se deje contaminar hoy, y así usted vea que entre comillas la llamada iglesia cristiana está caminando por donde no es lo mismo que la carta a los hebreos dice. Cuidado con ese sistema religioso, porque aunque vamos a ver en el trasfondo histórico lo que sucedió a los hebreos en la destrucción del templo, es importante para nosotros no seguir las disoluciones de los hombres corruptos de entendimiento. Se tiene que mirarlo todo a la luz de las Escrituras. ¿Amén? Perfecto. Una imagen acá. El contraste en la creencia y las figuras. La imagen misma de las cosas. Abrazamos a nuestro Creador. Se me olvidó, no, pero no voy a entrar ahí. Para llegar a casa nuevamente, vuelvo y lo repito. El ser hebreo es el contraste en la creencia de las figuras y la imagen misma de las cosas. Abrazamos nuestro Creador y avanzamos para llegar nuevamente a la casa de donde salimos. ¿Quién escribió este libro llamado Hebreos? Algunos dicen que Lucas, otros que Pilón y mucha gente. Aquí les presento al señor Titus Flavius Clemente en foto. Clemente de Alejandría. ¿Recuerdan algo de Alejandría? La biblioteca más grande del mundo en su época. Clemente de Alejandría vivió en el año 55 después del Señor Jesús al 220. Es el hombre catedrático más cercano a los escritos originales. Quiero explicarles algo. Casi siempre a nosotros se nos ha dicho que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, y eso no es malo, pero yo siempre quiero llevar
al hermano, al lector, al creyente, a que sepa. Como Romanos capítulo 3 lo dice. ¿Qué ventaja tiene el judío? Mucha, porque a ellos les fue conferida o confiada la palabra. La Biblia fue escrita para el pueblo israelita. Por lo tanto, su contexto es israelita. Cuando el Señor llama a 12 israelitas, hablando ya en el Nuevo Testamento, y a ellos los comisiona. ¿Qué traen ellos en la cabeza? Doctrina israelita, costumbres israelitas. Saulo de Tarso, israelita, y todos los apóstoles. Por lo tanto, su pensamiento es hebreo. Y ellos escriben al pueblo hebreo. De hebreo a hebreo. Luego con el tiempo es que sacan escritos en el griego. Pónganme en cuidado lo que les estoy diciendo. Algo para aprender. La filosofía griega se encarga de tomar las palabras, desglosarlas y entretenerse. Un ejemplo, el discurso, partes del discurso, la oratoria, la homilética, la hermenéutica, y ahí se detiene el griego. El hebreo no le importa tanto eso, sino la comunicación del mensaje. Hay veces por adornar tanto el mensaje, perdemos el mensaje. Y los hebreos siempre comunicaban un mensaje. Y es importante entenderlo. Entonces vamos con Clemente de Alejandría. Nos proporciona cierta información sobre su autoría, del autor del libro de Hebreos. Su nombre completo de ese catedrático era Titus Flavius Clemente. Sucedió a Pantenus. Eso usted lo va a ver cuando mira la patrística, o aún si entra a internet lo va a encontrar. Como director de la escuela de la iglesia en Alejandría. A ver, están los escritos de Juan. Juan tiene unos discípulos. De esos discípulos de Juan, que tomaron a Juan de la mano, ahora se volvieron los discípulos. Juan muere, los discípulos siguen, y estos discípulos levantan otros discípulos. Esa es la cosecha de esos discípulos. Y entonces todos traen la tradición de primera mano. Y él dice que la epístola a los hebreos es de Pablo. Muchos dicen que el libro no es de Pablo, porque Pablo en sus escritos dice: yo, Pablo, apóstol, es de los gentiles, el apóstol, no de los hebreos. Él dice que la epístola a los hebreos es de Pablo y fue escrita a los hebreos en idioma hebreo, pero que Lucas, habiéndolo traducido cuidadosamente, se lo dio a los griegos. Y por lo tanto, el mismo color de la expresión se puede descubrir tanto en el libro de Hechos como en la epístola, aún en el evangelio de él. Eso para entender la autoría. Era la creencia, y subrayé eso, era la creencia educada de Clemente, porque no estamos hablando de ningún parroquiano que no ha estudiado, sino que es un hombre como el rector de la universidad. ¿Cómo se llama? ¿Decano? No, el que tiene el PhD. Era la creencia educada de Clemente que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Pero debido a que estaba escribiendo a personas fuera de su llamado ministerial directo, o sea, los gentiles, omitió su nombre en la epístola. Para nosotros es bien sabido por los historiadores de la iglesia que Pablo era un enemigo de aquellos judíos que los judíos deseaban agregar a Cristo a sus doctrinas. ¿Me estoy explicando? Para el católico le es muy rico añadir a Jesús a sus creencias, pero Jesús y las creencias de ellos no contrastan.
Para los mormones es delicioso traer a Jesús a su doctrina, pero Jesús y su doctrina no contrastan. Para los judíos era delicioso traer un Mesías, pero no contrasta. Porque ellos dicen, Jesús, circuncisión, Shabbat y una cantidad de cosas. Y el Señor Jesús es solo. O Él solo salva 100% o nadie es salvo. Nadie le puede añadir nada a la Escritura. Por lo tanto, Pablo, cuando iba a predicar a las sinagogas, decían que Pablo destruía la ley. ¿Recuerdan Hechos cuando lo estudiamos? Y Pablo les decía, yo estoy explicándole la ley, son ustedes los que no creen la ley. El Señor Jesús mismo les dijo, si ustedes creyeran la ley que les dio Moisés, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, pero ustedes no me creen a mí. Y si no me creen a mí, es porque no creen a la ley y los profetas. El apóstol Pablo, si no entiende algo, me lo hace saber y se lo repito. A ver, en un resumen. Uno de los discípulos de Juan es el que nos dice, todos estaban preguntando, oiga hermano, ¿quién escribió Hebreos? Entonces Clemente se paró y dijo, yo sé quién fue. ¿Quién? Pues el apóstol Pablo. Pero ¿por qué no escribe ahí, yo Pablo apóstol de los? Pues por eso mismo, porque él fue conocido como el apóstol de los gentiles, no de los hebreos. Y aunque ustedes saben que él siempre luchó por su pueblo, aún él mismo dijo, desearía ser yo anatema con tal de que el pueblo del Señor se arrepienta, hablando en general. Y entonces Clemente nos dice que Pablo es el que escribe la epístola, eso es lo que estamos mirando. El apóstol Pablo no era popular entre los de Judea. Muchos malinterpretaron a Pablo pensando que estaba abrogando toda la ley, cuando de hecho a menudo le daba honor a la ley en sus escritos. En el libro de Hebreos vamos a encontrar la palabrita llamada mejor. Mejor, mejor, mejor. Es como la palabrita que nosotros utilizamos, no están. ¿Están feos estos tenis? No están tan feos. O sea que ese no están, ¿qué me está queriendo decir? ¿Me veo bien? No, pero bien. Y aquí en el libro de Hebreos es mejor. Mejor pacto, mejor sacrificio, mejor ofrenda, mejores promesas. Todo lo mejor para nosotros. El libro de Hebreos, la palabra mejor, describe el tema de todo el libro. Clemente vivió un poco más de un siglo después de que se escribió el libro y estaba mucho más cerca del entorno histórico de lo que estamos hoy. Hacia el final del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 23, mis queridos hermanos, ¿qué dice? Hermano Martínez. Sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, por el cual, si viene pronto, iré a veros. Y el 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Amén, queden ahí. Que fue escrita cuando el apóstol estaba encarcelado. Sí, señor. Así es. Hacia el final del libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 23, nos dice que el autor conocía bien a Timoteo. De hecho, el autor habla de la liberación de Timoteo de la prisión y luego envía saludos desde Italia. Y nosotros sabemos que el apóstol estuvo en Italia cuando iba a pasar a Roma. Cuando fue llevado a Roma para ser juzgado, como leemos en la última parte del libro de Hechos. Esto reduce considerablemente el número de los candidatos para la autoría de los hebreos. A medida que comenzamos a estudiar, usted va a encontrar mucho vocabulario de Pablo. Una de las palabras favoritas del apóstol Pablo es: todo lo sujetó bajo sus pies. Él le fascina esa expresión. Y ahí la vamos a encontrar y otras más.
Si el libro de Hebreos fue verdaderamente escrito por el apóstol Pablo, entonces debe haber sido escrito entre el año 60 y 64, en previsión de la destrucción de Jerusalén. Y el propósito fue animarlos. Después de todo, no se había escrito ninguna epístola para explicar. Nosotros ya estudiamos eso en el libro de los Hechos y en qué época fueron escritas las epístolas. El simple hecho de que su merced no venga aquí a pagar un curso por el instituto que estamos haciendo o el estudio de la palabra, no quiere decir que su merced no puede poner cuidado y aprender. Porque cada vez que usted me desperdicia un estudio como el de Hechos, como el de Romanos, como el de Apocalipsis, a medida que vamos entrelazando, los más juiciosos toman el hilo y los desjuiciados quedan perdidos. Como cuando en el aula de clases los niños llegan a jugar, a molestar, se divierten en clase, papelazo al profesor y no ponen cuidado. En el final de clases, a la hora de la evaluación, ¿quién es el que va a perder? El que no estudió, no el que tiró el papel, el que no estudió. Y nosotros debemos analizar siempre la Escritura. Ese es el anhelo de mi corazón, que tengamos analogía bíblica, que vea que lo mismo que habla Pablo, lo habla Juan, que todo está relacionado entre sí, que no son diferentes eventos aislados, es un solo evento. Y cuando a medida que vamos recogiendo todos los hilos, encontramos, eso es como cuando se jala el hilo de la red, va a encontrar todos los peces ahí, pero un solo hilo es el que jala todo y lo agarra todo. Y así es la Escritura. Después de todo, todavía no se había escrito ninguna epístola para explicar completamente por qué los creyentes deberían separarse del antiguo orden del templo en Jerusalén. Por eso es muy necesario explicar esto. Juan nos presentó las visiones del templo celestial. Ahora, como hombres, nos vamos a desmontar nuestra doctrina judaica y vamos a entender por qué tiene que ser abolido ese sistema, por qué ya no más sacrificio con animales, por qué ya no más templos físicos, por qué ya no más abluciones. ¿Saben lo que son las abluciones, no? Amén. ¿Qué son las abluciones? Lavamientos. Como lavamientos de mano, y no por coronavirus, sino que era costumbre de los ancianos antes de comer el pan. ¿Recuerdan un día que los discípulos cogieron el pan y no se lavaron las manos y le preguntaron? Porque era parte de una tradición. Obvio que es muy sanitario lavarse uno las manos, ¿no? Muy sano. Romper con los lazos religiosos, culturales y familiares es un asunto de gran dificultad. Si usted tiene una familiar que es cristiana y usted ha venido estudiando la palabra y luego usted va y le dice, si sabes que la... No, pero un momento. Y comienzan el conflicto y el choque. Es increíble. O con el católico. Usted sabe que los grandes teólogos fueron católicos. El de la Suma de la Teología fue Tomás de Aquino. Y fue un sacerdote católico. Pero una cosa es que su merced logre coger e identifique las doctrinas de la Biblia, y otra que las crea y que el Espíritu del Señor lo despierte a vida a usted. Es muy diferente. ¿Recuerdan que hubo dos hombres que entraron a orar al templo? Uno era fariseo y dijo, Señor, gracias, yo diezmo la menta, el eneldo, el comino, yo no hago eso, no hago lo otro. Y entró el publicano, el recaudador de impuestos, y dijo que tenía tanta pena de alzar la cabeza delante del Señor que le dijo, Señor, no soy digno ni de que me mires. Dos personas en el mismo templo. Yo espero en el Señor que eso no suceda acá, que uno tenga la intención de adorar y el otro traiga otra intención. Sería muy duro, pero la enseñanza del Señor tiene que ser expuesta. Lo que nos enseñan hoy en día, me contaba el pastor de Bosa, tiene un señor que yo conocí, y él comenzó con sus raíces judías. Ojo con ese movimiento,
de las raíces judías. Nosotros estamos hablando del pensamiento hebreo, no de raíces judías. Resulta que el hombre comenzó a meterse con los judíos y los judíos le dijeron: el camarón es un animal muy malo, se come toda la porquería del mar. Comer camarón es malo. El Señor manda comida kosher. El cerdo trae una bacteria que se mete a la cabeza y mata. Y así, si usted habla con el mormón, tinto y Coca-Cola es malo. Y el hombre comenzó por ahí. Luego le dijeron: se tiene que guardar el día de reposo. Se congregaba donde el hermano Leonardo. Y me contaba el pastor que qué día llegó y le dijo: hermano, yo no vuelvo más a la iglesia. He entendido por la escritura que tengo que guardar el Shabbat. Y sacó a toda la familia de la iglesia. Y ahora está judaizado. Desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Y él dijo: y la verdad, el Mesías, según Isaías, es el pueblo de Dios, no es Jesús. ¿Y hasta dónde pueden llegar estas raíces famosas llamadas raíces judías a distorsionar la mente? Por eso el apóstol Pedro escribió: y negarán al Señor que lo rescató. Cuidado con todo eso, no escuche de todo. Dicen que el que come de todo no se muere de hambre. Mucho cuidado, mucho cuidado. Volver a las raíces judías también es comparable a que Abraham hubiese regresado a Ur de los Caldeos, rechazando la promesa que Dios tenía para él fuera de la casa de su padre. Ahora vamos a hacer la introducción, que esto es mucho más rápido. Muchos autores, vuelvo otra vez, le dan la autoría del libro de Hebreos a Lucas, a cuantos quieran. Yo traté de acercarme históricamente mirando, y uno de los hombres sanos, porque es que hay mucha corriente. Un ejemplo, usted entra a Wikipedia y mucha de esas corrientes, de esos pensamientos está escrito por sacerdotes, por judíos, y uno tiene que saber con cuidado comerse ese pescado. No ahí se atore con una espina, y ni siquiera con plátano maduro se sale eso. Fregado. Entonces nos acercamos, pero lo importante, aunque está escrito para los hebreos, lo importante es el mensaje. El mensaje. Nosotros, por la filosofía griega, tenemos la fea costumbre de mirar al mensajero, pero no al mensaje. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto no nos quita la responsabilidad de no estar haciendo cosas perversas, pero no coloque los ojos en el mensajero. Amén. Los ojos en el mensaje. Los ojos en el mensaje. Pero es que él se dice ser cristiano y vea, los ojos en el mensaje. Pero usted que va a la iglesia, yo no le creo que ella haya cambiado. Los ojos en el mensaje. Aquí no se trata de qué cree usted, sino de qué está haciendo la palabra en el corazón de las personas. Amén. Ojos en el mensaje, no en el mensajero. Así es que cuando escuchen que las raíces judías, huyan como gacela de la mano del cazador. Aquí abajo, iglesia cristiana, Ruach HaKodesh. Wow. ¿Qué quiere decir Espíritu Santo? ¿Por qué no me lo ponen en el lenguaje de nosotros? Ya ahí está la mezcla. Nosotros, iglesia cristiana de Sutamarchán, Chequiná. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Chequiná? Y Cabot. Sí, porque el nombre, sí, es atrayente. Por favor, el mensaje. El libro de Hebreos, en su capítulo 1 y 2, nos va a mostrar al Señor Jesús como creador y heredero de todo. Versículo 1, 2 y 3 fue lo que leímos. Hoy no voy a entrar al capítulo 1, solo les voy a dar la introducción.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿por quiénes? Por los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, perfecto. Jacob, muy bien. Y luego, por los profetas, en los postreros días, para que se fijen, los últimos días, los postreros días es cuando el Señor Jesús vino. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo todas las cosas? El Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Escuchen lo que dice, estos textos suavecítico. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿dónde? En el madero, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si le pusimos bien cuidado al libro de Apocalipsis, este libro va a pasar como cuchillo caliente en mantequilla, suavecito. Entonces, el Señor Jesús, creador, heredero de todo, en el capítulo 1 y 2 es el que va a revelar el reino y al Padre. ¿Entendido? Eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 3 nos va a mostrar al Señor Jesús y Moisés. No tratando de que haya un pulso quién es más grande, no, sino de cómo Moisés recibió la instrucción del mismo Señor, y plantea de que no hay diferencia, pero que hay uno que reina y gobierna, que es el Señor Jesús. Moisés trajo la ley, el Señor Jesús la gracia. Sin ley no hay gracia, y no existe la gracia sin la ley. ¿Entendido? Sin ley no hay gracia, porque donde abundó el pecado, ley, sobreabundó la gracia. Sencillo de entender. Cada vez que se habla de pecado, se habla de ley. ¿Quién es la que muestra el pecado? La ley. Cuando su merced va en un auto y se pasa en rojo, se pasa y dice, pero cuando oye ese pito sabroso, delicioso del de tránsito, se le corre un frío de pies a cabeza, se eriza. ¿Cómo me alegra que la ley lo detenga? Le diga, muchacho, ahí esas luces no son navideñas. O como cuando se parquean y dice no parquear. Dijo una hermana jocosamente, ahí no dice Coca-Cola, dice no parquear. Las leyes nos hablan y dice que la escritura que la ley está puesta para el infractor. Y como yo sé que yo no soy infractor, yo sé, pero la verdad es que yo no sé quién soy. Y cuando la ley aparece me doy cuenta de que sí soy un infractor. Yo no soy adúltero, pero este ojo y este corazón sí. Yo no soy codicioso, pero este ojo y este corazón sí. Yo no soy envidioso, pero el hermano compró carro y la hermana moto y el otro casa y yo las mismas con esa gotera ahí encima. No puede haber envidia. Mis hermanos, su merced puede saberse toda la escritura y yo quiero explicarle algo. Hay unos principios bíblicos que su merced debe tener en cuenta. Esto va para los hijos, hijos para con los padres, hijos para con los abuelos. Sonará muy tierno lo que les voy a decir. Ayer estaba escuchando al payaso Clavelito. ¿Han oído al payaso Clavelito? Y el payaso Clavelito me recordaba ayer y me puse a llorar. Me dijo, delante de las canas te levantarás
y las honrarás. Es un texto bíblico. No podemos ser irrespetuosos con ninguna persona que sea mayor. Eso es orden de Dios. Pablo, escribiendo a Timoteo, nuestro apóstol, bajo grado porque tenemos un sumo apóstol, que es nuestro Señor Jesús, le dice: si tienes problemas con alguien, pide la cédula. Si es mayor que tú, trátalo como a padre. Y si es menor que tú, trátalo como hermano. Pero nunca le faltes al respeto. Y hemos perdido eso. Y a veces veo a las jovencitas: ¿qué hubo? Y yo, bueno, de pronto no les hemos explicado. Pero es un respeto. Si yo no miro a las niñas como a hijas, ¿cómo las estoy viendo? ¿Cómo? Y si no miro a las mujeres como hermanas, ¿cómo las estoy viendo? ¿Cómo? Yo sé que en nuestros corazoncitos todavía, en ese trabajo de renovación, hay cosas que por allá se mueven. Tranquilos, Dios nos viene ayudando. Dios nos viene ayudando. Entonces, el capítulo 3 en adelante vamos a encontrar la ley y la gracia con el Señor Jesús. Capítulo 4 vamos a encontrar a Josué, el libertador, y a Yeshua, o Jesús, el libertador. Casi siempre en la transliteración del hebreo es Joshua y Joshua, o Yeshua y Yeshua, es lo mismo. El nombre Josué significa Salvador, libertador. El nombre Jesús significa lo mismo. Trato de que con estas figuras su merced tenga una perspectiva. No me gustan mucho las figuras, pero quiero que usted tenga una perspectiva. En el capítulo 1 el Señor Jesús nos va a mostrar al Padre y nos va a mostrar que Él es Rey y que Él está por sobre todo. En el capítulo 3 me va a enseñar que tanto Moisés como el Señor trajeron la ley y la gracia, pero que es un solo mandato, pero que ya en el capítulo 1 me dijo que el Señor es el que reina, está por sobre Moisés. En el capítulo 4 me va a hablar de Josué y del día de reposo, y que van a entrar en el reposo del Señor. Del capítulo 5 al capítulo 7 me va a hablar del sacerdocio arónico que se tiene que postrar frente al Señor, y el sacerdocio de Melquisedec. En este caso el sacerdocio del Señor, aquí es una imagen de Abraham y Melquisedec, pero en el sacerdocio antiguo por la espada batallaban para ganar sus, valga la redundancia, batallas. En el sacerdocio de Melquisedec el Señor es el que batalló y nos dio la victoria a nosotros. Del capítulo 5 al capítulo 7 veremos el sacerdocio de Melquisedec, porque ya no estamos en el sacerdocio levítico. Pero entre el capítulo 5 y el capítulo 7 hay un intermedio que nos va a hablar sobre la madurez espiritual, porque después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la doctrina del Señor, y has venido a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, los que por el ejercicio tienen ejercitado su discernimiento en el bien y el mal. Hebreos 5:14 en adelante, eso es lo que está hablando el apóstol. Entonces él hace un intermedio, un interludio para que pensemos en la madurez espiritual, porque no hay cosa más dura que estemos aprendiendo doctrina y nosotros no estemos trabajando con nuestro carácter. Lo mismo me es dar un gloria a Dios que soltar 100,000 maldiciones y las vulgaridades más espantosas que antes hablaba en el mundo. Y si las suelto, ok, debo ir al Señor y decirle como Isaías: Señor, soy un hombre de lengua inmunda, cámbiame. ¿Por qué estas intenciones? ¿Por qué voy por la calle y alguien me pisa? O si voy en un auto y me cierran, quiero coger a esa persona y desaparecerla. ¿De dónde eso? Si esa no es la naturaleza del Señor. ¿Estamos? Debemos y hay que trabajar en nuestro carácter. Amén.
Es cierto. Lo hemos dicho, hay hermanos que saludan aquí no sucede. Estaba preocupado porque con esos avisos del presidente dijeron que ya no nos podíamos saludar de beso ni de abrazo, y dije, este me quiere acabar la iglesia. Si está la iglesia, el beso y el abrazo. Pero hay iglesias, yo estuve en iglesias donde el hermano iba a saludar a la hermana y le decía, hermana, Dios la bendiga, la hermana, amén. Tenía que cubrirse toda la mirada que le pasaba de arriba abajo. Lo entiendo, claro que lo entiendo, porque hay una naturaleza con la cual él debe luchar, y yo debo luchar, y la hermana debe luchar. El problema es que usted me esté caminando solapadamente por ahí. La hermanita que le gustaban los chinos, o que... Mi hermana, listo, usted caminó por ahí, pero cuidado. Mi hermanito, usted también. Cuidado. Cuidado con lo que hacemos. Debemos orarle al Señor. Tranquilos, no se sientan raros, extraterrestres, luchamos con la naturaleza, por eso dependemos del Señor y de su palabra. ¿Entendido? Amén, hermanos. Que sea, digan un amén. Digan amén. Eso no cuesta nada. Y lo bonito que se oye. Un amén. Claro, mi hermano, bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude, nos lleve hacia adelante. ¿O qué esperan ustedes que les diga? Hermanos, tranquilos, adulteren, forniquen. El Señor es bueno. No les va a decir nada. Si usted ve pagando a la esposa del hermano, pues hágale. ¿Les gustaría un mensaje así? Es una grosería. Sí, yo sé que el mensaje del Señor nos redarguye. Y yo sé que usted tiene que luchar con su naturaleza como lucho yo. Todos luchamos, pero luchamos. ¿Sabe qué es luchar? ¿Qué es? Alguien explíqueme qué es luchar. Negarse a sí mismo. ¿Cómo nos negamos? ¿Cómo te niegas a un vaso de jugo después de haber caminado 100 cuadras en un día soleado? Suplicando al Señor su ayuda. Me lo escuchan porque es que hay veces pensamos que hay fuerza en nosotros. Y la fuerza está en el Señor. La fuerza está en el Señor. Para que su merced no se decaiga. Pero no me diga tampoco, yo no tengo fuerza. Usted lo dijo. Yo no tengo fuerza. Y hasta que el Señor no me dé la fuerza. No tengo fuerzas. Decía una vez un predicador suizo. Y ahí sí es donde tiene que decir, me tengo que negar, tomar la cruz y seguir. Pero Señor, veo que no puedo. Por eso se dice que tome decisiones en el frío de la noche para que en el calor del mediodía no lo agarre. Usted debe de prever las cosas, ¿no? Yo no creo en predicadores, en pastores que no son tentados. No creo en eso. Creo en que venimos en un trabajo. Cuando hablo de tentación, hablo de todo tipo de tentación. Tentación a mentir, tentación a hablar mal de los otros ministerios, solo porque me gusta hablar mal, no porque esté haciendo defensa del Evangelio. Entonces, en el capítulo 5 tenemos la madurez espiritual. Del capítulo 7 en adelante, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo. No que el Señor haya venido a quebrantar el antiguo, sino el cumplimiento perfecto y cabal del antiguo y la unificación con el nuevo, la transición. No fue que Dios eliminó su pacto, porque Dios no se niega a sí mismo, Él no puede mentir. Él dijo, yo estableceré mi pacto y haré que el pacto sea uno solo. Se denomina antiguo y nuevo por nuestro léxico, pero es un solo pacto en el Señor, uno solo, ratificado en el Señor Jesús. Y ese pacto es con sangre. De la misma manera que cada uno de ustedes cometió un pecado y se tiene que enfrentar a la santidad y justicia divina, ¿qué debíamos hacer en el antiguo pacto? ¿Ofrecer? ¿Pero qué significa eso? ¿Señora?
¿Qué significa coger un cordero y matarlo? El cordero lleva mi culpa por mí. Claro, que muere un inocente por mi culpa. Y que la sangre de ese animal, Señor, perdóneme porque tuve que sacrificar este animal por mi culpa. A ver, se lo voy a poner de esta manera. Usted tiene su hija, los que tienen hijos, o su niño. Su merced le compra una ovejita, un conejito. Se encariñan. Tengo que ser muy cuidadoso para poder elaborar el ejemplo. Y resulta que usted hizo algo mal. O mejor, el niño. Y el niño tiene que pagar por la culpa de lo que él hizo. Pero él quiere tanto su conejito que él no quiere que el conejo muera. Ni su ovejita. Y aquí tenemos que tomar una decisión, papi o mami. El Señor demanda obediencia. Y el niño, ¿cómo se le ponen sus ojos? Llenos de lágrimas, pero hay que coger el animal y sacrificarlo. Esa es la idea original. ¿Cierto que sí cuesta? Ahí sí duele. Esa es la idea original. Pero ellos dijeron, no, pues hagámosle, cometamos el pecado, luego nos llamamos una oveja, una paloma, algo. Algo llevamos allá. Perdieron la esencia del sentimiento de que muriera un inocente por mi culpa. Por eso es que el Señor Jesús es inocente, es santo. Y a mí me tiene que doler lo que Él hizo. Porque Él no merecía lo que le hicieron. Lo merecía yo. Pero lo que Él hizo, y ahora viene la fe, lo que usted tanto batalla, hermano, tanto batalla. En las cosas que usted no logra ver, no logra ver su sanidad, no logra ver la economía, es porque usted no ha entrado a esa comunión con el Señor como debe. Y debe entrar. Aunque le cueste la vida. Aunque le cueste la vida. Porque el que entregando su vida por mi causa la hallará. Son cuestiones de fe, esto no son cuestiones de momentos. Hoy me siento contento, hoy sí estoy espiritual, mañana no. Esto es un asunto de fe en un caminar, donde vienen lágrimas, fuerza, fortaleza, caídas, sangre, de todo viene a la vida de uno. Dolor, luto, alegría, fiesta, convite, lo que usted quiera, es un caminar. Esto no es de cómo me siento yo hoy. Hoy estoy contento. Mañana estoy triste, yo no quiero cantar. ¿Qué dice la Biblia el que está triste? A los de amargado ánimo, denle un vino. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Está alguno triste? ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno enfermo? Llame. Ay, pero ¿qué hacemos si aquí no hay ancianos? ¿Aquí no hay ancianos? Yo se los dije hace mucho ratote. Ese lugar se lo da el Señor y solo usted sabe si lo tiene o no. El hecho de que usted me diga, pastor, hermano James, en su defecto, ¿qué hubo? Eso no me quita lo que el Señor me ha dado. Y sigo por la vida siendo el mismo. Y donde me quiera parar, llevo la palabra y la presencia del Señor está conmigo. Porque yo sé lo que a mí me dieron. Yo no necesito un calificativo de los hombres. Y aunque la iglesia misma es la que llama a los hombres y los escoge para el ministerio, conforme lo dice el libro de Hechos, su merced debe estar seguro de que le dio el Señor. El hombre que está inseguro de su esposa, ¿por qué? Puede ser por sus celos. ¿Y quién le fundó esos celos? ¿Ah? ¿No es una inseguridad? ¿Cuándo usted está inseguro de que un hijo le vaya a decir papá a otro? Nunca. Nunca. Pero cuando uno ve movimientos raros, ahí es donde uno tiene que entrar. No puedo entregar el corazón, lo estoy entregando. Son cosas en la vida de uno. No voy a entrar aquí a hablar de psicología.
Pero somos nosotros los que fundamos esas cuestiones. Aún, mi esposa puede ser tan correcta y yo tan incorrecto, que eso hace que se creen celos en mí, de mi actitud tan incorrecta que tengo. Es que usted está haciendo esto. ¿No es usted? Ella no está haciendo nada. Y viceversa. Es importante que nosotros entendamos. El pacto del antiguo se celebraba con sangre, el pacto del nuevo se celebra con sangre. En el versículo, capítulo 10, 9, 10 y 11, no, 9 y 10, nos va a hablar sobre el contraste entre el Señor Jesús y el tabernáculo, que es lo mismo, y que representaba eso, ya para ver la figura del Señor. En el capítulo 11 y 12 del libro de Hebreos vamos a ver al Señor Jesús, la fe y la disciplina. Es un libro hermoso, lleno de riquezas. Cuando eres disciplinado por el Señor, aunque te desalientes, no te desalientes, porque Dios, al que toma por hijo, lo azota y lo disciplina. Porque ninguno de sus hijos se queda sin corrección. Y si tú no eres corregido, eres un bastardo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos van a dar unas exhortaciones para finalizar el capítulo 13. Generales. Honrosos sean todos, el lecho sin mancilla. Ese texto es tremendo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará el Señor. Cuando el hombre y la mujer están en la intimidad, la presencia del Señor está con sus hijos, viendo qué piensan. Por eso les dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y aunque no es un tema matrimonial, pero se lo quiero exponer acá. Hay hombres que acostados con su pareja están pensando en otras personas. Lecho con mancilla. Cuidado. El Señor quiere que nos recreemos en todo lo que Él nos ha dado, pero con cuidado. Con cuidado. También nos habla de la iglesia, de la congregación de los santos, de que no se olviden de esta ayuda humanitaria, no se olviden de los presos, no se olviden de los enfermos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sométanse a los pastores como quien ellos han de dar cuenta. Aquí les queda muy fácil, aquí les queda súper fácil, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? No, aquí no hay gobierno tiránico. Aquí usted hace, ya usted si no me da una sonrisa porque usted es malo y con ganas. ¿Qué de resto? Ustedes tienen libertad de hacer, no porque me esté alabando, sino porque eso aprendí de mi Señor. Mi Señor es muy estricto en cuanto a la enseñanza, pero muy tranquilo en cuanto a mi vida. ¿Se ha dado cuenta que uno aprende del Señor hasta no meterse en la vida sentimental de las otras personas? Solo cuidado con la limpieza. Cuidado con la limpieza del alma. Que fulana consiguió ese asunto de ella, pero cuidado con la limpieza del alma. Sencillo. Y espero que ustedes el día de mañana al levantar sus hijos les enseñen que no debemos enseñorearnos de la grey del Señor, sino que debemos tratarla con amor y cuidado. ¿Sí lo dice la Biblia? Sí. Desafortunadamente traemos un modelo del mundo que el Señor dijo en la visión 2020 de Mateo: en el mundo los hombres se enseñorearán de las naciones, pero entre vosotros no será así. ¿Y cómo nos encanta ese líder que llega, impone, grita: siéntese, Señor lo reprenda? Nos encanta. ¿Por qué? Porque esa mentalidad tan esclava. Si el Señor nos da libertad, ¿cuál es el problema? ¿Le tienen miedo a la libertad? La libertad es algo hermoso. Yo siempre he comparado la libertad con el perro de ciudad y el perro de campo.
¿Se ha visto a los perritos que mantienen en casas y en apartamentos? Tan pronto le abren la puerta, sale a correr, que le pegan a uno es un susto. Y usted va por el campo y usted ve los perros echados allá a la puerta de la casa. Ahí están quietos, tranquilos, tienen todo ese potrero, ellos ya lo saben. Y así somos nosotros. Dios nos ha entregado todas las cosas para que las disfrutemos, pero nosotros no sabemos interpretar los movimientos. Como cuando le damos salida a los hijos. Sí, sal, te espero a las 11, no, llegó a las 3 de la mañana, ¿de dónde? ¿Qué fue lo que no entendió? O el esposo con la esposa, amor, voy a salir con las amigas. Es un ejemplo. ¿Y por qué no? Quieren sentarse a compartir del evangelio, a hablar en lenguas, a decir los salmos y las predicaciones que tienen listas, ¿por qué no? ¿O no van a hacer eso? ¿Sí? O a sentarse, a comunicarse, estoy en este problema, mi esposo es así, mi esposo es así, porque todo no es perfecto, ¿cierto? Debe haber confianza, libertad, tranquilidad. Si una persona no quiere estar con usted, no lo amarre, no la amarre, entréguesela al Señor. Cuando digo no lo amarre es porque usted lo amarra acá. Y por eso es que sufre. La persona jala y usted sufre. Jala y sufre. No lo amarre, suéltese. Déjelo quieto. Echa tu pan sobre las aguas, dice la Escritura. Que si es para ti después de muchos días, lo hallarás. Eso llegará a ti. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Vamos a comenzar nuestro libro de Hebreos con todas estas meditaciones. Ya saben, en el capítulo 1, ¿qué vamos a ver? Al Señor Jesucristo como creador, nos invita al reino del Padre. Amén. Capítulo 3, ¿qué vamos a ver? Al Señor Jesús y la ley y la fe. Amén. Moisés y el Señor. Capítulo 4, Josué. Capítulo 5 al 7, el sacerdocio, el cambio de sacerdocio. ¿Qué interludio hay? La madurez espiritual. ¿Qué otras cosas vamos a ver en el libro de Hebreos? La fe, Pacto antiguo y nuevo, la fe y la disciplina. La comparación del Señor Jesús con el tabernáculo. Perfecto. Qué bueno. Si ponemos cuidado vamos a aprender el libro con una facilidad. Y el libro está lleno de una riqueza impresionante para su propia vida. ¿Sabe por qué le digo? Porque es entrar al corazón. Se dice en los escritos. Salomón escribió 3 libros. ¿Cuáles fueron? Proverbios. Se dice que Proverbios habla del atrio exterior. Eclesiastés del lugar santo. Y Cantares el lugar santísimo. A medida que vamos entrando en el libro de Hebreos, el libro tiene que ir profundizando su alma y su corazón. ¿Me lo escucharon? Porque esa es la entrada. La entrada como desde Génesis con los ángeles, luego los patriarcas, luego Moisés, y luego entramos al sacerdocio y tocamos lo profundo del Señor en el tabernáculo. Es que es imposible que nosotros no logremos ver esto. Y vamos a poner mucha atención, su merced, a estudiar el capítulo y hacer el análisis como si tuviese que predicar el próximo domingo. A poner cuidado al texto. Vamos a orar.